sin pasar. No, no estoy hablando, estoy contando cómo vamos a hacer. Después, si pueden explicar de nuevo eso, lo del apellido. Ah, bueno, vos toda, mira, yo tengo toda la información. Porque ¿viste? yo ahora me callo y no hablo más. Si querés que te hable en Yiddish, porque mi primer idioma fue el Yiddish, ¿viste? No, todo lo que quiera. Eso es todo lo que ustedes Todo lo que decían. quiera. Bueno, pero yo no sé cómo, ustedes son los que me van a manejar. Nosotros te vamos haciendo preguntas. Y quieren, si quieren comer bones, ahí tenés una caja atrás para matizar. Gracias. Que nosotros vamos a hacer preguntas. ¿Ah? Hoy es jueves 25 de octubre de 2001. Nos encontramos en la casa de la señora Lea. Lea Casirer. Casirer. Vamos a vuelta. Empezamos vuelta. Che, si quieren todo. Hoy es jueves 25 de octubre del 2001, estamos en la casa de Lea Casirer. Somos Michelle, Johnny y... Y el que me filma, Marcos. Bueno, ¿podría presentarse, por favor? Bueno, mi nombre es Lea Casirer y yo soy hija de inmigrantes y mis padres se vinieron en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, sufrieron los dos el Holocausto. Y yo soy el fruto, digamos, del Holocausto porque nací en Francia después de la guerra, cuando los dos eran viudos, y veníamos para la Argentina. En el año 1948 llegamos a la Argentina, yo nací en París, Francia, el 29 de julio de 1947. No sé si bueno, síganme preguntando todo, que estoy a disposición. Bueno, ¿te acuerdas cómo era? ¿Cómo le contaron que era? Bueno, digamos, ellos venían, cuando terminó la guerra, quedaron los dos viudos y mamá me contaba que los rusos tiraban de los aviones y de los helicópteros la comida y ella agarraba las latas y se hacía el festín porque durante 3 años estaban a pan y agua. Después, cuando mi mamá de Polonia apenas en el tren llegó a Francia, nací yo, y el Joint, que son los judíos americanos, daban todo para los inmigrantes, para los refugiados del Holocausto. Les daban el ajuar para el bebé, la alimentación, los hoteles. Se ocupaban hasta que el inmigrante llegaba a destino de los familiares. Los que eran huérfanos iban a Israel. Y yo les explico el caso de una sobrina nieta de mis padres que adoptaron como hija y la habían mandado a un lugar, le pusieron el uniforme de jaluziana para ir a Israel y bueno, y mis padres la quisieron traer a la Argentina y ella estuvo llorando 24 horas en el hotel y mi padre tuvo que cerrar la puerta porque quería irse a Israel. Vino el presidente a reclutar a todos los que habían encontrado, sobrevivido después de la guerra, para llevarlos a Israel, especialmente a los huérfanos. Y esta chica que yo les cuento, mis padres la trajeron a la Argentina porque tenían familiares, pero le habían inculcado ya para irse a Israel, le habían puesto el uniforme. No sé qué otras cosas. Fíjate que me entró alguien. No sé. ¿Cuándo vinieron esos familiares que ya estaban acá en Argentina? Bueno, los familiares que estaban en la Argentina vinieron en el año 35, 36, y eran gente que en Polonia la situación estaba mal, en Rusia estaba mal, entonces pudieron venir antes de la guerra. Por eso yo les muestro acá una carta en Yiddish, que la primera hija de mi papá escribe a esos familiares que la situación está mal y si puede venir a la Argentina. Escrito en el año 1938, a los familiares que teníamos en la Argentina para ver si podían venir al país. No pudo ser porque después les agarró la guerra. Acá les muestro la fecha, todo escrito en un yiddish antiguo. Bueno, ¿nos podría contar a qué se dedicaban sus padres? Bueno, sí. Mi papá era estanciero, tenía campos, cultivaba trigo, nueces,
Era una persona que estaba muy bien económicamente, tenía una familia con 3 hijos, a su hija la mandaba al gimnasio, que era la escuela secundaria israelita, hebrea, que pocas familias podían mandar porque no estaban en las condiciones que él estaba, y lo agarró la guerra en el momento que él estaba muy bien. Inclusive me cuenta que en el altillo de su casa tenía tanto dinero que agarró, le prendió fuego para que los alemanes no vean cuánto dinero tenían los judíos. Y de mi mamá les cuento que el padre tenía un molino, tenía 5 hermanos, vivían bien, no eran, digamos, millonarios, pero vivían bien, estaban cómodos, y mamá vio como sus hermanos eran altos y estaban en el caballo subidos, y como los alemanes le dispararon y los vio caer. Y ella era la única que se salvó, la única, porque cuando se casó fue a otra ciudad, y bueno, estuvo en los bosques, viviendo, refugiándose bajo la tierra en el invierno, y un montón de veces pasaron los soldados y hacían así con el perro, y no se daban cuenta que estaba en el medio, durmiendo. Como era una persona joven, pudo, digamos, resistir ese tren de vida durante 3 años, escapándose, y una vez una polaca dio un pedazo de pan a ella y a otra más, un soldado alemán la vio y la mataron a la mujer, a la podonelaca, por haber dado de comer a los judíos. ¿Y usted recuerda que eran sus pasatiempos, sus juegos? Bueno, lamentablemente cuando nosotros llegamos al país, yo no sabía el idioma, hablé el yiddish, fue mi primer idioma, y venían todos los sobrevivientes, venían los paisanos, y mis historias infantiles lamentablemente eran todo lo que cada uno le pasó en la guerra. Entonces eran así, uno comentaba, a mí me pasó esto, estuve en el campo de concentración. Venía el otro y decía, no, lo tuyo no fue, lo mío fue peor. Esas fueron las historias en yiddish de que yo, digamos, lamentablemente me tuve que empapar. Y después cuando vine acá, cuando fui a la escuela, Jardín de Infantes, yiddish, aprendí el castellano con los chicos. O sea, y le explicaba a mis padres que tenían el cuaderno, las palabras, y mi mamá aprendía el castellano de acuerdo a lo que yo le enseñaba. ¿Podría repetirnos a qué escuela? Bueno, yo fui a la escuela de Planes, Mordechai Stoliar, fui, que queda en Planes en 1049, que todavía está el templo, y fui al Jardín de Infantes justamente para aprender el idioma, para aprender el castellano, que yo no lo conocía. Nos cuenta cómo fue bien el viaje, ¿se acuerda? Bueno, mis padres, bueno, cuando yo nací en Francia, tuvieron que estar 6-7 meses porque me tenían que dar las vacunas, y era chiquita para reincorporarme, para poder viajar. Todo eso se ocupó la IAS. ¿Quieren que le muestre los papeles? Acá están todos los papeles de IAS Francia. Acá estoy yo bajando del avión o del barco. Los papeles que habíamos separado. Acá está del viaje IAS of America, con la lista de mis padres, de los que venían, cómo se ocupaban, para a cada uno trasladarlo y ubicarlo. IAS Francia. Estos son todos los trámites que tuvieron que Esos hacer. son todos los trámites que mis padres tuvieron que... acá está, cuando mi mamá se internó en el hospital, certificado de presencia en el hospital, en el sanatorio Rothschild, del barón Rothschild, que ustedes también conocen la historia, que era que también una persona que daba mucho dinero a la colectividad. El barón Rothschild era francés, y se ocupaba justamente de hacer beneficencia y de atender todo lo que sea a los refugiados.
Bueno, cuando estuve en Francia 6 meses y mis padres durante todo ese tiempo tenían que hacer papeles de un país a otro, iban a Bélgica. En Bélgica, cuando el cambio de clima me pesqué un resfrío único, me cuenta mi mamá. Y después vinieron al Brasil. En el Brasil estuvieron los carnavales, porque fue justo en febrero. Y bueno, yo era muy chiquitita, mi mamá estaba conmigo en el hotel. Y del Brasil fuimos a Paraguay al hotel Mihalovich, que también una persona de la colectividad que se ocupaba especialmente de atender a la gente que venía, los refugiados de la guerra. Yo acá tengo una foto, cuando yo era chiquita, ahí en el hotel, sí, acá en el hotel que hacía mucho calor, era en febrero o marzo, que me habían sacado una foto del hotel Mihalovich. ¿Sabe cuáles eran las expectativas de sus padres cuando decidieron venir para acá? Bueno, sí, las expectativas fueron las siguientes. Mi papá vino acá porque tenía sus 2 hermanos, que eran los únicos familiares que quedaron, que habían venido antes de la guerra. Y mi mamá que quería ir a Estados Unidos en realidad, pero quería ir a América, porque la América para ella era todo. Para ellos la América era la paz, era la tranquilidad, después de todo el sufrimiento de que tuvo. Y a Israel no quiso ir, o sea, porque Israel todavía recién comenzaba, había mucha gente que se iba a Israel, pero ella no quiso ir, ella prefirió venir a la Argentina. Justamente se casó con mi papá, como quien dice que se enganchó, porque escuchando, a pesar de la diferencia de edad que tenían los dos, porque él venía a la Argentina. Y les cuento una cosa que sucedió, que por ejemplo en la guerra quedaban viudos y quedaban viudas, pero nadie tenía la certificación clara que si se le murió el marido o la mujer anterior, entonces se casaban los que se quedaban. De repente aparecía el marido anterior o la mujer, después de un transcurso de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? O iban del rabino para ver con cuál de los dos se quedaban, o tomaban otra decisión. Eso solía suceder. O como encontrar a una hija después de un montón de tiempo, que pensaban que estaban muerta, porque con ningún familiar tenían la certeza de que estaba muerto, salvo el marido de mi mamá, que le dieron un papel los alemanes, le dijeron, murió en el gueto. ¿Y cómo se conocieron sus padres? Bueno, se conocieron porque los judíos que quedaban eran muy pocos, y había que hacerlo rápido, porque de Polonia había que irse. Entonces mi mamá vio que mi papá era una persona culta, una persona del mismo pueblo, dijo, bueno, hay que ir a la Argentina, me vengo para la Argentina, y listo. No era una historia de gran amor, digamos, era una cosa que la guerra hizo el apuro, que las personas se conozcan, y bueno, y que hagan las cosas no en la forma normal, que se puede hacer una situación de noviazgo y de una situación que la guerra hizo completamente distinta a lo que es una situación linda y normal de 2 personas que se encuentran. Estas fueron 2 personas que se encontraron por culpa que estaban solas. Y bueno, cuando nací yo en Francia, mi papá se puso muy contento, porque después de tanto sufrimiento, ver que nace una persona era la generación de una vida. Inclusive mi mamá tenía una hija que le mataron, que yo les comenté antes, y tuve que hacer un tratamiento especial para que nazca yo, porque claro, después de 3 años que estuve en la guerra de no comer, entonces no estaba la persona en condiciones como para afrontar un embarazo. Y tuvo que un médico especial que todo se ocupó, el gobierno francés, el polaco se ocuparon todo, hizo el tratamiento y nací yo en Francia. Cuando llegaron a Argentina, Bueno, cuando llegaron a la Argentina, los familiares estuvieron 2 semanas en una casa, digamos, en un departamento con los hermanos de mi papá, hasta que logramos alquilar una pieza, que en ese entonces alquilaba esas piezas de las casas tipo con jardín adelante, con las piezas una al lado de otra, esas casas antiguas que yo recuerdo perfectamente cómo era esa casa y cómo vivimos 10 años, hasta que bueno, pudieron luchar un poco y comprarse su primer departamentito. ¿Y trabajaban sus papás?
Bueno, mis padres en realidad vinieron con una mano atrás y una adelante. Mi mamá sabía costura y arreglaba los cuellos de las camisas. Entonces se defendía con eso. Y mi papá, como una persona que allá había tenido una vida muy bien, y era una persona económicamente muy bien, ningún trabajo le venía acá bien. Él iba al templo con su sigur y ese era su trabajo. Hasta que mi mamá le enganchó, como era costurera, que compre hilos y que vaya a la fábrica, y empezó a ir a la fábrica, empezó a vender a los sastres, ahí se de la colectividad, por supuesto, porque el idioma no lo manejaba bien él era una persona de edad que no pudo aprender bien el idioma. Mi mamá sí, porque era más joven. Entonces se defendió con eso. ¿Se acuerda cómo eran las casas donde vivió acá? Sí, era una casa de esas en Plales 1224, que al lado donde vivía la artista Marta Bianchi, que me acuerdo perfectamente, que ella iba y me regalaba las cosas, los juguetes, todo, porque se apiadaba de gente que venía de la guerra. Y era una casa con los jardines adelante, con una pieza al lado de la otra, con un patio grande, y nosotros teníamos una pieza adelante y una piecita atrás chiquita con un baño que era un agujero, el baño era un pozo, y se atravesaba el patio y la cocina era de madera. Era una incomodidad, o sea, no era el lujo que estamos viviendo hoy en día. Venía el lechero, había una feria, el transporte, estaba el tranvía, me acuerdo, caballos se veía, estaban las ferias en la calle. ¿Y la relación con la gente que vivía ahí también? Bueno, la relación era buena porque con la relación de la gente de la colectividad, pero mi papá nunca me vio olvidar cuando iba con el hermano al templo y ellos iban con sombrero y dos chicos de acá que no eran de la colectividad les tiraron piedras. Eso me acuerdo que me lo contó cuando iban al templo. ¿Y cómo era tu relación con los adultos, con tus padres? Mi relación era buena porque yo me supe defender digamos, siempre fui a dos escuelas, siempre fue la escuela, no había escuela integral, estaba la escuela del Estado y la escuela judía. Entonces a la mañana iba a la escuela del Estado y a la tarde iba a la escuela judía y al templo de Planes, en Mordecai Stoller, que la escuela judía era así, era en pocos chicos y en un aula había primer y segundo grado todos juntos. Entonces el Moré le explicaba a unos y le explicaba a otros. Una fila era de primer grado y otra de segundo. Entonces estudiamos, ahí nos explicaban y era buena porque yo el yiddish me resultó muy fácil, el hebreo también. Y bueno, la relación con mis padres siempre fue buena. Yo en lo posible, como era hija única, trataba de ayudarlos y el tema de la guerra, mi papá mucho no tenía ganas de contar, yo lo escuchaba a través de los paisanos que venían a contar las historias y mi mamá a veces me contaba y a veces hacía un silencio porque no tenía ganas de evocar los momentos tan tristes. ¿Y tenía algunas comidas en especial? Sí, comían borscht, que yo estaba cansada del borscht todos los días, esa remolacha para colmo. En la cocina esa que tenían no era microondas, era una cocina al carbón. Entonces tenía que apantallar el fuego a la mañana, yo tenía que ir a la escuela, no me podía calentar la leche, un jugo de pomelo o naranja, bebido y con eso me iba a la escuela, y en la escuela me daban el mate cocido verde, que era un asco. Entonces yo no me resfriaba nunca, porque siempre vivía ahí en el patio, ahí afuera, nunca tuve gripe, nada, porque ya estaba acostumbrada a vivir, digamos así, en patio, sin calefacción, sin nada. Y mi relación fue buena siempre. ¿Y en las fiestas así judías? Bueno, mi papá era muy tradicionalista, tocaba el shofar en el templo, era Coré, leía la Torá. Los sábados a la tarde explicaba la Torá a la gente. Él y su templo eran sagrados, justamente vivíamos a 2 cuadras, se respetaba todo, pero mi mamá a veces me decía, yo no sé si respetar o no respetar, porque cuando estaba en la guerra, ¿dónde estaba Dios en el momento ese? Entonces había como un pequeño choque, que mi papá
era el tradicionalista que fue siempre, y mi mamá decía, ¿y Dios en dónde estaba? ¿Tengo que creer o no tengo que creer? ¿Y qué le contestaba a su padre? Y bueno, ella decía que una fuerza superior hay en el mundo, pero estaba muy triste en el fondo porque decía, ¿en dónde estaba en el momento Dios? Que yo me quedé sola en el mundo. Inclusive cuando fue a la casa de los familiares, cuando se liberó todo, lo único que vio eran los gatos. Y ahí se largó a llorar constantemente, porque fue lo único que le quedó de todos sus familiares. Volviendo a la escuela, ¿cómo Sí. eran inmigrantes en la escuela y cómo se sentía siendo inmigrante? Bueno, yo tenía otras compañeras que también venían de Alemania, todas en la misma situación en que estaba yo. Y no, o sea, estábamos bien porque, digamos, acá la Argentina nos ofreció lo mejor. Bien, o sea, no había problema. Salvo que había, en la época que estudié yo había catecismo, entonces a los de la colectiva estamos afuera, en la hora esa, pero después se suprimió eso. No, bien, todo muy bien. Yo enseguida aprendí el idioma, inclusive en segundo grado, no sé cómo ahora es los grados, en segundo grado fui la mejor alumna, fui al premio de lectura. La habilidad enseguida fue, o sea, y en la escuela perfectamente. Y con sus compañeros también. Con mis compañeros muy bien, yo era la mejor alumna, entonces todos venían y me preguntaban cosas. Al ser la mejor alumna fui la mejor compañera, porque no, todo bien. Y en las fiestas patrias argentinas, Bueno, las fiestas patrias argentinas se respetaba mucho, no es como ahora que cambian un feriado por otro. Yo me acuerdo en la escuela con el piano, como cantábamos el himno, como todas las mañanas cantábamos Aurora, se izaba afuera la bandera, yo como era mejor alumna iba afuera y izaba la bandera, se respetaba todo. O sea, era muy estricto en ese sentido, y bueno, nosotros teníamos que acostumbrarnos a las festividades del país. Pero cuando era, digamos, Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos dejaban salir. Yo después iba al Comercial 17, que el 70% era de la colectividad acá en Paternal. Cuando era Yom Kippur, Rosh Hashanah, nos dejaban salir la víspera antes. Nos respetaban mucho en ese sentido. y usted dijo también que concurrió a una institución vinculada a la colectividad, que iba a una estatal y una... Claro, yo a la mañana iba a la escuela del Estado y a la tarde primero a la primaria, iba al Yule de Planes. Y como en Yiddish y hebreo estaba tan avanzada, en cuarto grado de la escuela primaria, yo había terminado todo el primario de la escuela Yiddish. Y me tenían que ir a la AMIA. Yo tenía 11 años cuando terminé toda la primaria y tenía que ir con el tranvía, que la maestra en Pasteur. Ya nos habíamos mudado de la casa esta, que yo les nombré, y habíamos comprado un departamento en Honorio Pueyrredón, cerca del Cid Campeador. Estaba el tranvía, que yo tenía que ir a la AMI, y mamá dijo que era muy chiquita y no me dejaba ir en tranvía. Entonces fui a la Herzliya. Yo hice toda mi secundaria en la Herzliya, que también pasaba de un año a otro porque la parte de hebreo todo me resultaba muy fácil. La relación con los compañeros... La relación con los compañeros era muy buena, siempre fue buena, nunca tuve problemas, no existía psicólogos ni psiquiatras, a pesar, digamos, de todo esto que le estoy contando, y que a lo mejor me pudo haber quedado algún trauma, pero realmente no me quedó nada porque yo lo tomé cada cosa, no sé si su debido momento o mis pensamientos lo... asimilaron para bien como una parte de la historia, pero yo no fui ni a psicólogo ni a psiquiatra. Bueno, todos los inmigrantes que estaban acá trabajaban más o menos de lo mismo. Sí, los inmigrantes generalmente, el que sabían costura se dedicaba a sastre, o trabajaban por su cuenta, o trabajaban de sastre en alguno que ya tenía el taller. La mayoría se ocupaba de hacer confección de prendas, camisetas, tapados, camisas, pantalones. Digamos, la relación que tenían mis padres, que vendía hilo, era todo con los sastres. Hablaba en ese idioma y como uno se conocía con otro, iba y le decía, anda este, anda aquel. Entonces ahí se hacía toda la clientela, digamos. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y van a escuelas judías o...? Bueno, mi hijo estudió en la Ort y mi hija estudió en el Sholem Aleichem
Y les comento una acotación de mi hija, que en el año 1994, ella por ser la mejor alumna del Sholem Aleichem, fue con un premio a Marcha por la Vida. En Marcha por la Vida ella recorrió Polonia e Israel. En Polonia quiso recordar los lugares donde estuvo mi mamá y donde estuvo mi papá. Tengo 3 talonarios de fotos, que si quieren se los bajo, no sé, 3 talonarios de fotos. Y cuando le mostraba a mi mamá, que era inmigrante, que él le dijo, mirá mamá, abuela Bobe, mirá los lugares, mirá los campos de concentración, mirá los anteojos, mirá los Dalit. Y mamá pobre empezó a mirar todas esas fotos hasta que en un momento dijo, basta, no quiero ver más porque esto me hace muy mal. ¿Sí que después La edad de sus hijas. Ah, la edad de mis hijos. Mi hijo tiene 18 y mi hija 24. ¿Trabajan? Mi hijo estudia en la ORT, está estudiando en la Universidad Tecnológica y está trabajando en Nestlé. Y mi hija es ingeniera en computación e informática. Ella ganó, del Sholem Aleichem, ganó las Olimpiadas de la ORT. De matemática, ganó las Olimpiadas. Y trabaja en el Banco Central. Y otra acotación, se casó y voy a ser Bobe. ¿Y están ahora en alguna institución judía? Sí, mi hijo está en la organización, una que está acá en la calle Espinosa, Unken, no me acuerdo. Israel Atzeira, puede ser, no. Bueno, Israel Atzera, está en una organización judía. Y mi hija se casó con con mi yerno, que como es la circunstancia de la vida, mi papá tocaba el shofar y leía la Biblia, Balcore. Y mi yerno hace lo mismo. Mi yerno toca el shofar y Balcore es tradicionalista y cumple la religión y come la carne kasher y trata de respetar todo lo posible. Y mi hija también lo hace. ¿Y actualmente usted trabaja? No, actualmente yo soy contadora, pero actualmente no estoy trabajando, estoy atendiendo mi casa. ¿Está vinculada a una institución laboral? En este momento no, pero cuando hay, por ejemplo, eventos en Yiddish, el lunes voy a ir al Teatro Astral, cuando hay eventos de memorias del Holocausto, yo voy. Sí, cuando hay todo eventos de la colectividad, yo suelo ir. Dale, que no se les hagan pausas, que yo tengo mucho que contarles. Bueno, a ver, cuéntenos. Sí. Bueno, les voy a contar una anécdota, no sé si quieren una anécdota de la guerra, una anécdota de la inmigración, todo lo que les... Si no quieren mostrar alguna... Sí, les voy a mostrar las fotos y bueno, y después seguimos contando las anécdotas. Bueno, este es el pasaporte de mi papá, que mi papá es, que le estaba contando, del año 1889, no del siglo pasado, de hace 2 siglos. Este es el pasaporte de mi mamá, bueno, que mi mamá era 25 años más joven, justamente por lo que les dije anteriormente, que la guerra hizo esta unión disparatada en edades. Este es el pasaporte que figura en todos los países que vinimos, de Polonia, pasando por Francia, Bélgica, Brasil, Argentina. Este es el pasaporte ruso de mi papá, escrito por supuesto en letras rusas. El papel de mi madre, de Francia. Este es mi papá con su mujer anterior, 3 personas muertas en el Holocausto, su hijo, su primera esposa y su hija, que en edades era mayor que mi mamá. Esta es la historia del Holocausto de mi papá, escrita en alemán. Este es un papel del Judenrat, que Judenrat era la agrupación de los judíos que se escondían en la guerra y trataban de lo posible de salvarse a ellos mismos. Este papel es histórico, este papel es que mi papá salvó del campo de concentración, marcado que dice Jude, escrito en alemán
Meldekarte, significa carta de aviso, con las horas para que él trabaje en el campo de concentración. Lo que pasa es que él se escapó. Nunca nos contó cómo fue que él se salvó y sus 3 hijos con su mujer iban al lado y a ellos los mataron y él no. Ese vacío nunca me lo quiso contar. Este es el pasaporte de Inamá, también pasando por todos los países. Esta es la declaración cuando vinieron al Brasil, ya llegando de Brasil, Paraguay en portugués. Acá está en polaco los trámites que hacían para el consulado para Bélgica. República del Paraguay, tierras y colonización cuando llegaron al Paraguay. La inmigración, también llegada al Paraguay, departamento de colonización. Consulado General de Polonia en París para la presentación, el papel de mi papá que es residente temporario en Francia, el papel que justifica que no tenían ninguna ideología política para poder sacar la documentación. Y este papel escrito en francés, traducido del polaco, que atestigua que mis padres con 2 testigos estuvieron en el gueto de Borso, salidos del campo de concentración. Este es el de mi padre. Pero no sé si igual de los 2 iguales. Bueno, vamos a... No, este es el de mi madre y este es el de mi padre. Bueno, ahora, Si nos Bueno, quiere yo todo- contar ¿alguna anécdota ¿Alguna anécdota de lo que quieras? de lo que quiera? Bueno, les voy a contar lo que les conté, que cuando nosotros estábamos en Francia, en París, se declaró la independencia del Estado de Israel y bueno, todos salían a bailar en las calles y mamá en el hotel sintió como, sí, que muy contenta que fue la declaración de Israel, que tenemos el país es nuestro, pero no tuvo ganas de ir a bailar porque dijo, después de todo lo que me mataron, de toda la tristeza, ¿cómo puedo tener en el fondo las ganas de salir a bailar en las calles? Pero una fiesta eso, porque salían a festejar la independencia. Y gracias a que en ese momento se declaró el Estado de Israel, fue que, digamos, los judíos tenían más valor en todos los países a que llegaban. Frente a los alemanes se hizo la restitución, los trámites para que todos los inmigrantes y todos los que sufrieron puedan resarcirse. El Estado de Israel fue importantísimo en el momento ese, como para que sea una alegría de todos los sufrimientos de los inmigrantes que tuvieron. Mucha gente se fue a Israel. No sé si le hablé antes que esta chica que mi papá adoptó como hija, comenté antes, que adoptó como hija, le habían puesto el uniforme de Halutzá para ir a Israel. Y había venido el presidente Weizmann y ella tenía una foto para reclutarla. Y mi papá, después de tanto sufrimiento de que tuvo que la encontró después de la guerra, la quiso traer a la Argentina, que tuvo que cerrar la llave, digamos, de la pieza donde estaba en el hotel para que no se escape y que venga a la Argentina y que no se vaya a Israel como ya la habían inculcado. En Francia nos atendieron muy bien. Cuando era chica me dieron el ajuar del bebé todo, inclusive daban de comer. Y mi mamá no tenía ni ropa, ni muebles, nada. Entonces le decía a mi papá, anda a buscar porque están entregando todo, pero mi papá tenía el status, el cabot, como quien dice, y no tenía ganas de ir a buscar un pedazo de pan o las cosas que le daban. Entonces la mandaban a esta chica que ella decía, yo soy huérfana, a mí me tienen que dar, y venía con pan francés, con bolsas, con ropa, con un montón de cosas. Y a esta chica la mandaban al jardín de infantes y hacía sus pequeñas travesuras como una persona que digamos, estuvo bajo la enseñanza de una persona polaca que le trabajaba los campos. Tenía una marca acá que la vaca la dio vuelta, ella ordeñaba las vacas, y cuando mi papá la encontró en el mercado, le preguntó, ¿con quién te querés volver? ¿Conmigo
o quedarte acá. No, no, con vos, tío. Y si sabes una cosa, ¿por qué mataron a los judíos? Porque mataron a Jesucristo. Eso le había inculcado la persona polaca esta de que vivía en los campos. Y a mi papá lo tuvo en la guerra durante 3 años, una de las personas que le trabajaba en los campos, lo tenía escondido en el gallinero. Y esa persona tenía un hijo. Y el hijo en un momento se cansó y dijo, bueno, yo te voy a delatar que estoy teniendo en mi casa a una persona judía. Y le dijo, mira, le dijo, yo soy una persona grande, si yo salgo me van a matar, que te quede la conciencia intranquila que por tu culpa mataron a una persona. Entonces le dijo que se quede. Y cuando termina la guerra, la Cruz Roja, la Internacional, todos los americanos que ayudaban a los judíos, pidieron quiénes eran las personas que iban y guardaban y refugiaban a los judíos, y le dieron dinero y le dieron el valor, digamos, las jerarquizaron a todas las personas que durante la guerra resguardaban a los judíos. Y mi padre, cuando vino a la Argentina, se llamaba Genia, le mandaba cartas hasta que después se interrumpió la relación. Y mi mamá se escapaba en los bosques. Y una vez había 2 alemanes, soldados, con las capotas largas, y estaban tomados. Entonces uno la apuntaba y el otro le decía, andate. Entonces mi mamá, entre que uno la apunte y el otro decía, andate, iba para atrás y se iba. Iba despacito mirando y se escapó. Estaba marcada acá en las piernas porque una vez la encontraron y le pegaron. Y una vez también ella pidió pan, ella iba y tejía los polacos y por eso le daban un poco de pan. Y con su cantimplora iba con el agua por los bosques para tener un poco de agua. Y mi papá una vez me contó algo que, bueno, que lo voy a decir, que no había agua y se tomaba el orín de sí mismo. Uno se ríe, pero eran esas circunstancias que la vida hacía que, bueno, que uno se defienda en los momentos. Y una polaca le da un pedazo de pan a mi mamá y un soldado vio eso. Entonces fueron y mataron a la polaca que vieron que daba el pedazo de pan y mamá se escapó con la otra mujer que iban las dos. Y el marido de esa polaca la siguió porque por culpa de ellas mataron a su mujer. Pero no las pude encontrar porque el fin era escaparse. Y como experiencia personal, hubiera preferido quedarse en alguno de los países como Brasil o Paraguay. ¿Hubiera preferido? No porque la vía era la vía argentina y la vía era superarse, y a pesar de que eran personas que no conocían el idioma, que no conocían las costumbres, que el clima tampoco les favorecía, porque mi mamá se dice que acá es un clima húmedo, en Polonia era un clima distinto, el frío no era el mismo. Y bueno, se ambientaron, les costó, pero mi papá siempre decía que quisiera volver a su Polonia, a su clima, a sus costumbres, que todo era más tranquilo, pero nos fuimos yo me ambienté directamente porque el país, digamos, donde nací estuve 6 meses. Para mí la Argentina me lo dio todo, el estudio, todo. Pero ellos, más o menos, mi mamá como era más joven, se ambientó a la Argentina, pero mi papá siempre tenía la nostalgia de su país natal. No sé si nos quiere contar algo más. Díganme las preguntas de que quiero y yo les puedo contar muchas cosas. ¿Puede contar de nuevo lo de la hija de su madre? Sí, mi mamá cuando le agarró la guerra, ella se casó, y cuando vinieron los alemanes que hacían racias, y las racias duraban 24 horas, entonces en el momento ella hacía una racia, ella como era muy flaca se escondió en un placar que estaba en Ochava, ella estaba escondida atrás, y escuchó como vinieron los alemanes y preguntaron, estaba la nena en la cuna, y preguntaron, ¿Wie die Mutter von dem Kind? Entonces la cuñada dijo que no sabía, mi mamá estaba atrás escondida, entonces se la llevaron. Tuvo que estar 24 horas ahí atrás sin quejarse y moverse hasta que vio que los alemanes habían desaparecido. Y el sufrimiento que se habían llevado a la hija y a la cuñada.
Una hija de 3 años que dice que era un espectáculo. Una rubia, dice, de ojos celestes, porque ella era rubia de ojos celestes, el marido también, y bueno. ¿Quiere decir algo? No sé si algo de la guerra, de la inmigración, porque yo junto las dos cosas, porque una cosa relaciona a las otras. Inclusive, digamos, se llamaba a la gente que vivía acá Gayle, que eran los amarillos, y los de que venían de la inmigración, Grime, que eran los verdes, los que recién llegaban. Todos los paisanos, todos eran relacionados con la inmigración, todos venían en las mismas circunstancias. ¿Sus padres a qué edad fallecieron? Bueno, mi papá falleció a los 23 años, tenía demencia senil, y como uno tiene demencia senil, rememora digamos, lo que le pasó cuando estaba en esta casa viviendo, salía a la calle y decía los aviones. Y claro, rememoraba lo que había sucedido en la guerra. Y mi mamá falleció a los 83 años, también, digamos, con una depresión total, a lo último, porque si no hubiera sido por la guerra, a lo mejor hubiera vivido un poco más. Pero ella sí que estuvo sufriendo bajo el frío, bajo los bosques. No sé si les conté la anécdota que ella estaba escondida en los bosques fríos, que dijo que tenía la suerte que ese invierno no fue tan crudo. Los alemanes iban con los perros y los palos. Tocaban de un lado, tocaban del otro, y no sé cómo las circunstancias de la vida hizo que a ella no la encontraban. Entonces se escapaba. Y cuando terminó la guerra les conté que caían de los paracaídas las cosas y se alimentaban era un festín para ellos. Como acá en Argentina, como estaba... Si estamos ambientados, ¿qué me querés preguntar? ¿Cómo se vivía en la época esa? En la época de que Argentina se vivía, la verdad, con una paz y una tranquilidad única. Yo vivía en esa casa que les conté, que tenía jardines, que no tenía ni llaves, ni puertas, ni rejas. Yo a la noche una persiana que había de esas persianas de hierro, le ponía un postigo, una madera, y esa era la seguridad de toda la noche. Se vivía tranquilo, se ponían las sillas en la calle en verano, no había problemas de lo que hay hoy en día, se vivía bien, se vivía muy bien. ¿Y el gobierno? Y bueno, yo cuando iba a la escuela, todos mis aprendizajes de los lectura de primer grado y segundo grado tenían Evita Perón, entonces era todo relacionado con eso. Y la escuela, digamos, bien, después vinieron la época de los gobiernos siguientes, y ya era un poco más rígido. Pero en el gobierno de Perón se vivió bastante bien. En el momento que llegó residió En el momento de Perón llegamos a la Argentina, que bueno, que uno se defendía, para comer siempre había, si no, digamos, se ayudaban unos a otros. La escuela era la escuela del Estado, en las escuelas hebreas la gente de la guerra no les tenían que pagar los estudios, los solventaba la AMIO, las mismas instituciones que daban la cultura a los chicos. Caso mío, que nunca pagamos por una escuela hebrea, porque siempre la escuela resolvió el caso de los inmigrantes y la gente del Holocausto. Se trataba de dar los mejores estudios, se vivía tranquilo, había caballos, el lechero te venía con el tambo y te decía que si querés la leche. No había heladeras, algunos tenían heladeras, estaba el cajón ese de madera que tenías que traer el hielo, estaba el tranvía. A pesar de todas esas cosas que la modernización ahora cambió, se vivía en paz. Y actualmente está casada y... Ya me pregunté. Sí, su marido, ¿qué hace? Bueno, mi marido es de Paraguay y él se acuerda del hotel Mijalovich, de que él conocía que a todos los refugiados estaban en ese hotel. Dice, él es del Paraguay, de la colectividad, y se acuerda perfectamente que a ese hotel paraban todos los inmigrantes iban ahí. Bueno, mi marido trabaja,
sabe Yiddish, se manejaba con mis padres en Yiddish, hablando con mi papá, con mis padres, cuando buscaban, digamos, un candidato, cuando se ¿sabe Yiddish? Lo primero que me preguntaba. No es como hoy en día que el Yiddish está muerto casi, fue el primer idioma. Y me acuerdo que mi maestra de primer grado me decía, ¿vos te acordás el menjunje que vos hacías de palabras en Yiddish, en hebreo y castellano? No sé, ese lapso de mi vida yo no me lo acuerdo, porque a lo mejor sí que hacía un menjunje, seguro, porque yo aprendí los 3 idiomas al mismo tiempo. El Yiddish y todos los Yiddish, porque venían los inmigrantes, digamos, de Litwische que hablaban, los galicianos que eran mis padres, digamos, el Yiddish con palabras en alemán. Y venían de otros lugares, pero yo captaba todos los Yiddish. Entonces yo en la escuela hablaba un poco en Yiddish, un poco en hebreo, un poco en castellano. Eso me lo decían las maestras. Yo la verdad que no me di cuenta. No me di cuenta y hablaba los 3 idiomas. ¿Y cómo lo conoció a su marido? Al marido lo conocimos por intermedio de un amigo, por intermedio de un amigo en común. Conocimos a mi esposo y bueno, hace 25 años, 26 van a ser en marzo, que estoy casada. Bueno, mi vida es buena, tengo que estar contenta de que tengo 2 hijos bárbaros, porque mejor es imposible tener una hija que a los 22 años sea ingeniera en informática, tiene un nivel de judaísmo muy bueno, Sholem Aleichem me dio un nivel bueno, en la casa también vio, ella sabe Yiddish, algunas palabras porque hablaba con mi mamá. Ahora, mi hijo que estudió en la Hort de Yiddish no sabe nada, disculpen de que se los digo que, bueno, aparte una cosa, no es que porque la Hort no le quiso enseñar Yiddish, él tampoco quiso, de que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno quiere, puede. Digamos que en la Hort había cursos de hebreo, había eso, y él le prefirió la parte de informática, cada uno con lo suyo. ¿Y por qué eligió mandar a uno a la Hort y uno al...? Bueno, yo, digamos, en la época que mi hija estudiaba, ellos estudiaron en Tel Aviv, estábamos entre la Hort, porque mi hija en matemáticas siempre fue una luz, estábamos entre la Hort y el Sholem, pero en el momento ese no había chicas que iban a la Hort, a la Hort iban, no sé, los varones, y las chicas iban al Sholem, pero estamos muy arrepentidos. Inclusive en tercer año, yo le dije a mi marido, haré pasar a la Hort, porque esta chica ganó las Olimpiadas de Matemáticas de la Hort, y acá en el Sholem directamente está perdiendo el tiempo. Pero en tercer año, como ella era media tímida, ella se había enganchado con las compañeras, era hacer un cambio. Entonces preferimos que siga en el Sholem y fue la mejor alumna en el Sholem, abanderada en quinto año. ¿A qué Hort fue? Mi hijo fue la Hort la de Yatay. Sí, mi hijo fue la de Yatay y la verdad que la Hort le dio una base única que en diciembre ya empezó a trabajar y se enganchó ya. Eso sí, para la parte de informática, bárbaro. Y los dos, mi hija estudió ingeniería en informática, que se recibió a los 22 años, porque ella se hizo un test para ver qué era lo que no le gustaba cuando entró a la facultad y qué es lo que le gustaba. Entonces empezó a desechar una, otra, y en matemática era el fuerte. Le dijeron que si en matemáticas era el fuerte, que vaya a la tecnológica. Y también en la tecnológica era una de las pocas chicas, que había más en masculino, más varones. Entonces, y se recibió a los 22 años, bárbara. Y justamente por el éxito de que tiene mi hija en el sentido de los empleos y de todo, mi hijo sigue lo mismo. No sé si quiere agregar algo. ¿Ustedes están en el límite del tiempo? No. Hacer un corte que me tengo que acordar, o sea, no. Eso le iba a comentar. Cuando mi papá se casó, cuando yo me casé, mi papá tenía 87 años. Y era tal, digamos, el desconcierto que en el rabinato, el rabino Gordon lo apartó a mi papá y le preguntó si yo realmente soy hija de él. Porque claro, era sospechoso. Y si no era de la colectividad no me iban a casar. Entonces mi papá le explicó que yo soy hija de él por culpa del segundo matrimonio, por culpa de la guerra, que fue el matrimonio así deshecho, que cuando me tuvo a mí tenía 58 años por la diferencia de edad. Hasta esa era la sospecha. Entonces le explicó cuál era el motivo de que la diferencia entre mi papá y yo, que era la nieta perfectamente. No, yo te puedo seguir contando.
Las historias, bueno, las historias de la guerra son tristes, pero es bueno escucharlo para que sepa cada uno lo que... Bueno, cuando entraron en Rusia, ahí fue la liberación total, fue la alegría, digamos, de los refugiados, y que cada uno ya tenía en su cabeza a dónde iba a ir. En Polonia nadie se quiso quedar, nadie, inclusive mi hija cuando fue a Marcha por la Vida a Polonia tenía miedo, estaban en casas ocupadas ya por los polacos, de la gente que me dejó. Mi papá dejó 10 departamentos, que yo tengo las escrituras, no tengo acá el papel, pero lo tengo. Un papel todo viejo del año 1930 y pico, las escrituras que me trajo de los bienes que le confiscaron. Y cuando mi hija fue a Marcha por la Vida, los polacos dijeron judíos no, y los trataban, digamos, no en forma simpática. Había que estar muy lejos de ellos. Cuando llegaban al hotel en Polonia tenían que revisar las mesitas de luz, debajo de la cama si no había nada, tenían que hacer los controles porque era un ambiente bastante hostil. Y después mi hija vio la lista de toda la gente esculpida y quiso buscar los familiares nuestros y lamentablemente no encontró ninguno porque no había constancia. Y cuando ella fue y viajó a Polonia y ya veía el panorama que le esperaba, se sintió tan mal en el avión, tan mal, que ella nunca es de vomitar y largó todo, porque ya el ambiente hostil a que iba, predispone a esa, habiendo escuchado de mi mamá que se anotó en un libro, en un cuaderno en polaco, como se decía dai, como se decía no, niet, y como se decía pan, las primeras palabras para hablar. Y ahí en Polonia les daban papa y sardina, esa es su alimentación de los polacos. Y de los judíos no hablaban bien. Y bueno, entonces no sé, y ella decía que veía los trenes y veía todos los anteojos, todo eso que ahora vemos que creo que se ve en los museos. Y bueno, y se empezó a sentir, digamos, recordando lo que sufrió sus abuelos. Y bueno, por lo menos hizo, no sé si honor o qué, a lo que ellos pasaron en su momento y lo fueran refrescar, como una especie de, no sé si recordatorio, para que las generaciones futuras vean que lo que pasó no fue, digamos, una cosa que se contó y se quiso tapar, fue una cosa real. Y acá en Argentina... Y acá en Argentina, en la época que ahí mataban a los judíos, acá se hacía casamientos, acá se bailaba, acá no se sabía nada, acá era una cosa que el mundo estaba totalmente, bueno, por supuesto, no existía ni internet, nada, pero el mundo no quería saber nada, porque 3 años que estaban disfrazando los alemanes y mandaban a la gente de un pueblo a otro, primero los reclutaban. Mi mamá le pusieron la banda La Estrella judía, que fue lo primero que pusieron a todos. Lo primero que hizo mi mamá cuando se la pusieron, la tira al piso y se puso un pañuelo que parecía polaca para no decir que era judía. Fue lo primero que hizo, fue la banda al piso. Y papá estuvo en el campo de concentración y se escapó. ¿Cómo se escapó? Nunca me lo quiso contar. Y los 3 hijos tampoco me quiso contar, como siempre iban todos juntos y él se escapó y los 3 hijos con su mujer lo agarraron. Eso nunca se lo quiso contar. ¿Y qué otra historia les puedo contar de la guerra, de lo que yo escuchaba? Acá sus familiares durante la guerra no sabían. Nada, durante la guerra los familiares de acá no sabían nada. Inclusive también les voy a comentar lo siguiente, que bueno, mi papá cuando se salva escribe una carta a los familiares que se salva. Estoy solo y traje a esta sobrina nieta que la pudo recuperar de la guerra. Muy contento porque acá en Argentina tenían que hacer las llamadas y hacer los trámites. Para que los familiares vengan a la Argentina. Entonces, primero se hizo el trámite por mi papá y la chica esta que habían encontrado. Después de un año, mi papá escribe que se casó. Otra vez, trámites para mi mamá, que se casó para la llamada a la Argentina.
Era fácil hacer esos trámites, había que pagar. Había que pagar y acá la Argentina no tenía ni un peso y después cuando vinimos nosotros dijeron cómo, qué pagamos y qué sé yo, entonces mi papá tenía un tapado de piel que era de su primera mujer y se lo regaló. Inclusive en otro momento en que vengan yo les voy a mostrar, no tengo acá a mano, candelabros, cosas de plata, toda de la época esa. Tengo todo en el altillo, bueno, no les pude preparar, pero tengo candelabros de la época esa, de hace 80 años. Tengo un tapado de piel, que eso sí se lo voy a mostrar ahora si ustedes me lo alcanzan, cómo vestían en Polonia, con la capota y la piel por dentro, que mi papá pudo rescatar. Y después, cuando nací yo en Francia, otra vez las llamadas para el papel mío. Entonces había que hacer constantemente ese tipo de trámites para todos los que llegaban. Era el papel de llamada a la Argentina, al país. Pero, ¿cómo se comunicaban? Cartas. Cartas, todo era estas cartas que ustedes ven que del siglo pasado más o menos, escritas en el yiddish antiguo, todo era por cartas. No era por teléfono, no era por internet, era por cartas. Y de carta a carta había interrupciones, por supuesto, como esta carta que la hija escribe para ver si puede venir a la Argentina y se corta. Y los familiares dijeron, ¿para qué vas a venir a la Argentina si estás de lo mejor? Y bueno, justamente por haber estado de lo mejor, llegó a la situación de la guerra. Y cuando llegó acá no tuvo ninguna dificultad, lo recibieron sus familiares. Cuando llegó acá se puso contento, los familiares le dieron la bienvenida, lo atendieron hasta ubicarlo, las primeras comidas por supuesto se las daban, la atendían bien, pero mi mamá quiso estar sola, o sea, que quiso independizarse, no quiso estar dependiendo siempre de familiares. Entonces, por eso alquilaron una pieza y ella empezó a coser, a defenderse sola, para poder estar sola, no estar dependiendo que le den un plato de comida o estar en una casa donde estaba ya ocupada y bueno, uno no quería infiltrarse, donde tuvieron unas 3 semanas hasta que se ubicaba. Y para alquilar una habitación en esa época no era por contrato o como hoy en día por inmobiliaria, no existían las inmobiliarias, era que habían referencias, justamente como lo conocían a los hermanos de mi papá, que estaban ya desde ese tiempo en la Argentina, le dijeron que alquile a una persona conocida, que ellos se hacían los responsables. Y no querían alquilar a gente con chicos, pero yo me portaba bien. Sí, lo querían mostrar el tapado. Sí, cortar. Bueno. Los objetos que uno pudo haber rescatado, que mi padre rescató de Polonia, traído a la Argentina, que eran de plata y recordatorios, digamos, de la vida judía en su país natal, en Polonia. El candelabro de plata para las velas, no sé por qué tiene 5. Después, para las velas del Shabbat, también de plata. Una bombonera, todo de plata, unos cubiertos que tienen las iniciales, que dice MK, que se mandó a grabar especialmente, que la gente de pudiente se mandaba a grabar para comer con sus cubiertos de plata con la grabación. Y un tapado, un sobre todo, mejor dicho, porque es de hombre, de piel, de una piel especial, que mi papá decía que se llamaba tjor, no sé a qué animal es la traducción al castellano, que venía con el sombrero y la piel viene por dentro, que este tapado se lo hice cuando se casó. Quiere decir que debe tener, si se casó en el año 1910, casi 100 años. Casi 100 años tiene que tener con la piel por dentro para los fríos de aquella época. Todo artesanal, maxi, con los botones, y que es una antigüedad para mostrarlo. Cómo se vivía, cómo con el frío del invierno polaco, las prendas que usaban para atemperar. Inclusive me decía que en su casa tenía doble cortina, una cortina simple, y las ventanas tenían protección doble para que no entre el frío y la nieve. Bueno, ya sobre todo ya es la
antigüedad. Bueno, son todas, y después había traído también unos cubrecamas verdes que era un terciopelo, no un terciopelo finito, uno más profundo, todos decorados, que se cubrían las camas especialmente con esos cubrecamas, y plumas, que se llamaban las plumas de ganso, duvet, que a mí me habían hecho un colchoncito y almohadas todas de plumas. Y esas plumas eran traídas especialmente a la Argentina, que ellos dormían porque era calentito. Y el colchón de plumas, las almohadas de plumas, todo de plumas. Bueno, quisiera mostrarles un mantel que me estoy acordando, que también tengo, que lo había bordado la hija de mi papá. Ahora se los voy a mostrar, tengo que ir a buscarlo, porque me estoy acordando de que placar, todas las cosas que trajeron de su país. Bueno, si podés cortar, tengo un placar, qué sé yo, no la puse. Bueno. No sé qué preguntas me quieren hacer, así ya contestamos y finalizamos el diálogo. Creo que nada más. No sé qué pregunta final, qué pregunta de acotación quieren hacerme. O sea, ¿cómo le fue en Argentina? Si lo podría ver de afuera, ver su experiencia. ¿Cómo me fue la Argentina? Y yo creo que la Argentina me fue bien. En la Argentina me dio la enseñanza, me dio la carrera universitaria, conocí a mi esposo, tengo 2 hijos que la Argentina les está dando todo. Siempre, digamos, respetando todas las costumbres de la colectividad, todo el judaísmo, pero yo con la Argentina estoy conforme. Hay cosas de que sí, que no las veo, pero en general a mí la Argentina me dio todo, inclusive yo me hice ciudadana argentina, porque les voy a comentar, yo no era ni polaca, ni francesa, ni argentina. Porque es verdad que yo nací en Francia, en París, Francia. Tengo la documentación, tengo la partida de nacimiento. Pero en Francia rige la ley sanguineus, Juris sanguineus. Significa ley de sangre. Si mis padres no son franceses, yo no soy francesa. Mis padres eran polacos. Entonces yo tampoco soy polaca. Soy polaca, pero tengo que hacer el trámite para ser polaca porque yo nací en Francia. Y entonces opté por hacerme ciudadanía argentina, porque dije lo más práctico, ya que no soy ni francesa ni polaca, y bueno, tuve dificultades para hacerme la ciudadanía argentina porque los papeles no los tenía. Les hice el comentario que yo tenía todos los papeles al Paraguay y a la Argentina no, pero después me lo dieron. Por la radicación, por todo, porque les mostré que yo tuve acá los estudios primarios, todo. Entonces, la Argentina me dio todo, estoy conforme, estoy bien, y bueno, con todos los recuerdos que les comenté, recuerdos mezclados del Holocausto, recuerdos mezclados de cuando llegamos al país, que se juntan todas en una misma historia, y bueno, hacen a la conclusión que en la Argentina, digamos, vinieron muchos judíos y ahora se está revirtiendo el panorama que, bueno, que por situaciones económicas y sociales no estamos bien y todos se van a Israel. Antes era la inmigración a la Argentina, ahora la emigración hacia Israel. El panorama cambió después de 50 años y como yo les dije en un momento, que todo eso es gracias a que nosotros tenemos el respaldo del Estado judío y de Israel, porque si hubiera estado Israel en el momento del Holocausto, el Holocausto no hubiera sucedido. O sea, no hubiera habido un país que nos respaldaba. El Holocausto justamente sucedió porque los judíos eran en la diáspora, estaban gente dispersos. Porque cuando fue el de Hitler, tanto a los judíos como a los gitanos, a los dos eran igual. Quiere decir que agarraba gente que no tenía tierra, que no tenía un respaldo. Entonces, ahí fue que hizo lo que hizo. Porque nadie estaba atrás de una defensa. Ahora, gracias a que tenemos al Estado judío de Israel, podemos luchar en cualquier país del mundo que no nos pisotean
y dicen, ahí van los judíos, porque siempre hay alguien que nos respalde. Inclusive cuando contra los alemanes todo, Israel fue y luchó para que les restituyan indemnizaciones, todo eso gracias a que se hizo el Estado judío. Le agradecemos toda la información que nos ha dado y no sé si quiere agregar algo más. Algún puntito que me acuerde que me quedó en el tintero. Bueno, que estoy agradecida de que vinieron ustedes y que yo pueda ofrecerles todo lo que tengo en mi interior y todo lo que me acuerdo con respecto a lo que pasaron mis padres, con respecto a la inmigración y sobre todo si quieren venir alguna otra vez sobre temas del Holocausto, bueno, los invito para escuchar la historia de mi mamá del Holocausto, que si quieren que se las leo, si les queda un poquito de tiempo, les voy a leer lo que se pasó en el Holocausto. Interrumpí que voy a agarrar el Holocausto, que me quedó un poco en el tintero. Les voy a relatar las historias tanto de mi mamá como de mi papá, que tuvieron que declarar frente a los abogados alemanes cuáles fueron las diferentes biografías de cada uno lo que pasaron en la guerra. Voy a comenzar con la de mi mamá. Biografía de la señora Frida Klinger de Cassirer. Yo, la firmante Frida Klinger de Cassirer, nací el 13 de febrero en Smankowice, Polonia, el 13 de febrero de 1915. Mi domicilio actual es, Avenida Parral 740, Buenos Aires. Por la presente declaro lo siguiente. Mi padre se llamaba Samuel Klinger y mi madre Lea. Vivíamos en nuestra casa propia. Mi padre tenía un molino de agua en nuestro pueblo y le iba muy bien. Yo pasaba una niñez y juventud muy feliz en la casa de mis padres. Siempre he sido una joven muy sana y muy alegre. Después de absolver el colegio, aprendí costura. En el año 1938 me casé con mi primer esposo, Mendel Sperling. Me fui a vivir con él a Jerezani, unos 7 kilómetros de mi pueblo natal. Él era dueño de una carnicería y ganaba bien. Teníamos nuestra casa propia para vivir. En el año 1939 nació nuestra hija Sheila. Éramos muy felices y nos alegrábamos con la chica, que era muy sana también. En 1941 nuestro pueblo fue ocupado por los alemanes y nuestra vida tan tranquila, laboriosa y feliz se terminó de golpe. Teníamos que llevar inmediatamente la estrella judía. En el año 1942 mi esposo fue deportado al campo de trabajo forzados Borke-Wilke y allí él se murió. 6 meses más tarde había otra racia. Yo me escondí. La chiquita estaba en la cuna y dormía. Mi cuñada Tawa Sperling fue agarrada por los nazis y fue deportada con mi hijita a Belzig. Las dos fueron asesinadas en la cámara de gas. Después de esta acción tuvimos que irnos, todos los judíos, al gueto de Bolshoi. Allí yo tenía que trabajar duramente. Las condiciones eran más que inhumanas. Sufrí terriblemente de hambre, brotaron epidemias de diarrea y tifus. No había agua y las letrinas estaban apestadas. Nosotros estábamos llenos con piojos y otros bichos. Yo recuerdo muy bien que siempre decíamos cuando uno de nuestros compañeros falleció que él era feliz porque no tuvo que sufrir más. Los dolores, las privaciones, los maltratos que teníamos que soportar no se puede describir. Solamente mi fe en Dios me mantuvo en pie. Yo me acuerdo muy bien cómo lloraba yo cuando recibimos y cumplimos las órdenes de irnos al cementerio judío, donde tuvimos que romper los monumentos de las tumbas de nuestros difuntos familiares para luego usarlas para la construcción de caminos. Estábamos trabajando en la nieve, nos rompió el frío, el hambre, y lo peor, y el trabajo tan pesado que tuvimos que efectuar, pero lo que era peor todavía para nosotros y que lo que nos hirió el corazón era el gran pecado que nos ordenaron. Nos pegaron con sus látigos para que trabajemos más rápido. Cuando el gueto fue liquidado, pudimos huir a los bosques. Había tal caos que lo logré. Yo viví como un animal en el bosque, en los campos, siempre con miedo de muerte. Me escondí en cuevas para que no me descubran. Estaba envuelta en harapos y sufrí de hambre terriblemente.
Cuando yo fui liberada por los rusos, yo estaba muy enferma y flaca como un esqueleto. Mis nervios estaban derrotados. Yo no era una persona, sino un cadáver viviente. Yo he sido atendida y tratada por médicos del Joint y guías en Borsov, luego en Breslau y después en París. En 1948 llegué a la Argentina, una mujer muy enferma, y hasta el día de hoy me encuentro en tratamiento médico. Pero lo peor son mis nervios, mi memoria me falla. Soy una persona derrotada en todo sentido. Hace algunos años me volví a casar con mi actual esposo, Miguel Cassirer, el cual también es un perseguido. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, sigo siendo una mujer destruida. Buenos Aires, junio de 1965. Bueno, ahora les voy a comentar la historia de Impapa, que está en alemán, y voy a hacer la traducción en castellano. Yo, el que suscribe, Miguel Cassirer, nacido el 1 de agosto de 1889 en Scala, Tarnopol, ahora vivo en Buenos Aires. Mi padre, les hago la acotación, cuando en la época que él nació, no era Austria. Él nació en la época del rey Francisco José, que llamaba Franz Josef de Austria. O sea, ni siquiera era Polonia, era Austria. Cuando era chico yo vivía con mis padres, mi padre Moisés Abraham Cassirer y mi madre Yenta. Yo era vivir, o sea, yo vivía era un hacendado. Fue a la escuela judía. Y en Scala mi vida era muy buena. En el año 1913 me casé con mi primer mujer en Mielnica, que se llamaba Sara, que nací en el año 1891. Yo vivía en Scala, en Mielnica, y era un hacendado, un estanciero, vivía muy bien, y del matrimonio mío nacieron 3 hijos: Pepi Cassirer, León Cassirer, Nathan Cassirer. Mi hija estudiaba en la escuela hebrea en el gimnasio. Vivíamos en una armonía completa. Cuando vinieron los rusos y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en el verano del año 1941, tuvimos enseguida que usar la estrella judía. Y nos deportaron al campo de concentración. En otoño de 1942, mi hija y mi suegro de 80 años desaparecieron, fueron deportados al campo de concentración. En un poco tiempo, en el gueto de Borsov, en el año 1943, en la liquidación del gueto, mi mujer y mis hijos León y Nathan fueron deportados al Jüdischen Friedhof, que no sé cuál es la traducción. Y después de poco tiempo desapareció mi hija. Todos los días estábamos soportando la liquidación en los guetos. Yo estaba escondido en un búnker. En los guetos ya estaban apestados. Bueno, disculpen porque estoy haciendo la traducción en alemán y yo alemán más o menos entiendo, pero tengo que leer primero para hacer la traducción. En el año 1944 fuimos liberados de cuerpo y no era una persona. Mi última fuerza y mi último esfuerzo era cada día creer en la libertad y creer en Dios. Eso fue lo que me sostuvo durante todo el tiempo. Bueno, creo que la traducción está más o menos literal. Y bueno, mi papá se casó en septiembre de 1945, apenas terminó la guerra, que no se casaban por civil, se casaban por religión. Y como no sé si les comenté que cuando quedaban viudas o quedaban viudos, no se sabía exactamente si la mujer anterior o el marido anterior vivía, y después apareció otra vez. Esas son las historias. Y bueno, creo que
ya con todo esto tienen mucho para pensar y para sacar sus conclusiones. Bueno, muchas gracias por todo. Agradecemos en nombre de la escuela toda la información que nos dio y el tiempo que nos dedicó. Bueno, y a su disposición en cualquier momento, porque tengo más elementos para mostrarles y a medida que me voy recordando las cosas, toda la información que les pueda brindar. Y muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. vos.